Creo que hay dos dimensiones en lo que representa recordar el franquismo 50 años después. Una dimensión respecto a lo que fue, y eso pues siempre es relevante, conmemorar la lucha antifranquista, los españoles y españolas que se jugaron la libertad y la vida por la justicia social y por la democracia, pero luego hay otra dimensión que yo creo que es la más relevante, que es preguntarse qué queda del franquismo en la España actual. A los chilenos les pasa lo mismo cuando tienen que pensar en Pinochet, qué es lo que significó Pinochet y qué es lo que sigue significando Pinochet, porque el franquismo fue una manera de organizar el poder, fue un proyecto de clase para organizar el poder en España, y cabe preguntarse si hoy, por ejemplo, sigue habiendo franquismo en las élites judiciales, si en las élites policiales que no termina de investigar el juez Pedraz y que investigaron a mi partido y que regalaron DNIs españoles a corruptos venezolanos a cambio de información sobre nosotros, si ahí sigue habiendo franquismo, si en la gran empresa que se compra políticos y los lleva a los consejos de administración sigue habiendo políticos, o si en las cenas de Navidad en la que tu cuñado con un palillo en la boca te dice eso de ¿por qué no hay también un día del hombre? O mira a esa gorda que estaba con el marica de Broncano, ¿por qué no nos ponen otra vez a la Obregón? ¿Hay franquismo o no hay franquismo? Y yo creo que el problema es que el franquismo no solamente es una cosa del pasado, sino que tiene que ver, por desgracia, con el presente, y me parece escandaloso que a un acto oficial del gobierno el jefe del Estado dice que tiene problemas de agenda. Yo creo que ahí está reconociendo pues claramente que en este país Felipe VI es rey gracias a Franco, no porque le votara a ningún español. Es que esto que dices, Lara, es muy importante, porque la transición en España no solamente es un proceso histórico, es también un relato político. Un relato político en el que además había una obligación de consenso, en el que todos los partidos tenían que estar de acuerdo en que todo se hizo bien. Hay una parte que habla del franquismo sociológico y que señala que había una parte de la sociedad con el pisito y con el 600 que podía estar más o menos cómodo viviendo bajo una dictadura. Pero claro, ese relato olvida que una de las claves del dominio franquista es que hablamos de una dictadura terrorista. Que el 27 de septiembre de 1975 Franco se despide con 5 fusilamientos. Es que en las cárceles españolas había presos políticos y también presos sociales. Había mujeres por abortar, había homosexuales, y en este país se olvida que hubo mucha gente que no estaba contenta con el pisito y con el 600, que estaba en el movimiento vecinal, que estaba en el movimiento estudiantil, que estaba en el movimiento sindical y que se jugaban la vida y la libertad. Hay un relato muy popularizado, además, por los documentales de Victoria Abrego y por el periodismo en España, que sobre esto se debería escribir más. ¿Cuál es el surgimiento del diario El País? ¿Cuál es el papel de la prensa durante la transición? ¿Cuál es el papel de Televisión Española, que no olvidemos que estuvo dirigida por Adolfo Suárez, que señala que la clave del proceso es el liderazgo de dos figuras. Inicialmente el rey de España, que por mediación de Torcuato Fernández Miranda hace a Adolfo Suárez presidente del gobierno después del fracaso de Arias, y a partir de ahí se inicia un proceso a toda velocidad en el que bueno, no le queda más remedio a la oposición democrática que asumir los tiempos, los ritmos y el diseño institucional de una parte de las élites políticas del franquismo, que entiende que España ya ha cambiado como consecuencia del desarrollismo, como consecuencia del cambio en la estructura económica, y que hay que parecerse más a los países europeos de nuestro entorno. Claro, el problema es que eso olvida algo en lo que muchas democracias latinoamericanas nos han dado una lección. En España ganaron la guerra los malos, ganaron la guerra los aliados de Hitler y de Mussolini. Y mientras en otros países a los que lucharon por la libertad y en el bando antifascista se les hacen homenajes y tienen honores militares, como ocurre con los guerrilleros españoles todavía en Francia, que aquí no han recibido ningún homenaje oficial, en nuestro país se decreta el silencio y se asume que los crímenes de una dictadura terrorista no tienen que investigarse y no tienen que perseguirse. Y eso, a pesar de que podamos reconocer que la correlación de fuerzas en aquel contexto pues seguramente implicaba que había que negociar con las élites del franquismo, nos debería hacernos ser más humildes y no presentar como algo maravilloso y algo que habría que exportar a todos los lados que en este país haya criminales que no tuvieran un proceso y un juicio como sí ha ocurrido en Argentina o como sí ha ocurrido en Chile. Y creo que esto no está mal
que por lo menos se diga y que por lo menos se señale pues algo que un politólogo poco sospechoso de izquierdismo como Adam Chebosky señalaba con perplejidad, y es que en la transición española no se produce ninguna alteración en la configuración de los poderes económicos. Es decir, los que se hicieron ricos con el botín de la guerra civil siguieron en las mismas empresas, los consejos de administración que sirvieron para llevar a todos los procuradores franquistas que a cambio de esas prebendas votaron lo que decían Torcuato Fernández Miranda y Suárez, siguieron disfrutando de un sistema económicamente corrupto en el que los consejos de administración servían entonces para comprar voluntades políticas y siguen sirviendo hoy para comprar voluntades políticas. Entonces, simplemente conocer nuestra historia, conocer las virtudes, pero también los límites y los defectos de nuestra historia es una cuestión de salud democrática. El hecho de que al jefe del Estado y a la derecha española le incomode hablar de esto, claro, les incomoda hablar porque hablan del origen de su poder. El origen del poder de la monarquía es un origen dictatorial. El origen de la derecha española es un origen corrupto y criminal. ¿Cómo no les va a incomodar que se hable de historia política de España? Esto que dices es muy importante y, de hecho, a partir de 1982 la personalidad política que define nuestra historia es Felipe González, que efectivamente con 202 diputados podría haber hecho, hombre, no lo que le hubiera dado la gana, pero seguramente más cosas de las que hizo. No hay que perder de vista que hay un punto justo antes de que gane Felipe González las elecciones, que es el 23F. Alguien tan poco sospechoso de simpatizar con la cultura política que yo represento como Javier Cercas, en Anatomía de un instante, señala que en eso estaba pensando. Claro, que quien está persiguiendo ahí a Suárez, porque digamos se ha saltado el guión que habían escrito para él, es el propio Juan Carlos I. Y yo pude hacer a Santiago Carrillo una de las últimas entrevistas que dio vivo y él ya señalaba que Tamames estaba en esa operación, en la que también había figuras del PSOE. Es decir, el 23F establece, de alguna manera, dejando a un lado pues la torpeza de encargar a un ultraderechista el asalto al Congreso, los límites de hasta dónde se podía llegar en las transformaciones del sistema político español, y seguramente Felipe González toma buena nota. Y es verdad que en los años 80, identificados con la movida madrileña, con la reconversión industrial, con la incorporación a las comunidades europeas y a un estilo de vida en la que pues un ministro del PSOE como Solchaga se permitía presumir de que en España era el país en el que era más fácil hacerse rico, de alguna manera termina de desactivar una energía de cambio que yo creo que sí existía en la transición. Si vemos los documentales que hicieron los hermanos Bartolomé, vemos el movimiento feminista, el movimiento de los barrios, vemos lo que representaban las comisiones obreras, el movimiento estudiantil, y es verdad que el PSOE en buena medida contribuye a desactivar todo eso y a construir un proceso de modernización que terminará muy identificado con el año 92, con los Juegos Olímpicos de Barcelona, con la Exposición Universal de Sevilla, ojo, con un enorme apoyo social. El PSOE va acumulando mayorías absolutas en el 82, en el 86, en el 89, en el año 93, y en las del 96 del 96 que gana Aznar, Felipe González dice, seguramente con razón, me faltó un debate y una semana. O sea, que es como que nadie puede negar que lo que se hizo aquí tuvo enormes consensos. Claro, pero luego hubo que pagar la factura y luego terminó llegando pagar la factura de la crisis económica. Y habría que decirle al PSOE una cosa, cuando ahora se pregunta, el Partido Popular pudo haber trasladado los restos de Franco, y Felipe González, desde el 82, tuvo bastante tiempo para hacer cosas, aunque solamente fuera por darle dignidad a sus militantes. Publicamos el otro día un artículo de Bifo, de Franco Berardi, un intelectual italiano, que hablando del equipo de Trump, de Elon Musk, decía: una raza de varones blancos, emocionalmente esterilizados, se está apoderando de las palancas del poder técnico, económico y militar. Y señala un problema que tenemos todos los aficionados a la historia, y es que, como efectivamente se decía aquí, nos resulta inevitable establecer paralelismos con los años 30. Como que alertamos a la gente de, oiga, que llega el fascismo. Pero claro, cuando decimos que Trump es un fascista y que está apoyando a las opciones neonazis en Europa, cuando Elon Musk ha generado incluso la dimisión de periodistas en Alemania por haberle publicado un artículo de opinión en el que abiertamente pedía el voto para Alternativa por Alemania, creo que cometemos un error, y es que estéticamente este nuevo fascismo se aparta mucho de
del estilo gótico del fascismo de los años 30, de las camisas negras, de los desfiles militares, de los colores oscuros. Es un fascismo made in Italy, made in Berlusconi, en el que estos nuevos fascistas son ante todo profesionales de la comunicación política. De hecho, básicamente lo que ha hecho Donald Trump es pues llenar de periodistas de la Fox su nuevo gabinete de gobierno. ¿Qué es Elon Musk? Un tipo que se ha comprado un medio de comunicación poderosísimo que se llama Twitter y lo utiliza para hacer política. ¿Quiénes son? La gente que le rodean. Claro, a partir de ahí lo que observamos es que esta nueva ultraderecha, que está destruyendo y haciendo añicos no solo la democracia liberal, como se apuntaba por aquí, sino también lo poco que va quedando de Estado protector, de un Estado que cada vez garantiza menos el derecho a una sanidad, el derecho a la educación, el derecho a los servicios públicos. Lo que están planteando es llevar al terreno de la ideología el combate político. Y hoy me sorprendía esta mañana, a las 7, me mandabais la escaleta del programa de hoy, y decía, el gobierno quiere hablar de economía y el PP quiere hablar de corrupción. Claro. Luego vamos a eso, el Pablo, PP, no nos hagas spoiler. Claro, pero que el PP entiende perfectamente, porque es hablar de corrupción, es hablar de Begoña Gómez, es hablar de ideología, es ir al terreno de la guerra ideológica que le encanta a la nueva ultraderecha, mientras hay un centro izquierda que sigue pensando que hablar de economía y de los datos del paro puede servir para contener una avalancha neofascista, aunque le pongamos otros nombres, que está arrasando y tiene dificultades para decir, oiga usted, lo que están haciendo los israelíes con los palestinos es un genocidio y es incompatible que haya sectores progresistas o demócratas que no estén denunciando lo que representa pues uno de los ejes de la política exterior de Trump, que va a ser apoyar al Estado de Israel. O se asume que el terreno de combate para frenar al fascismo es ideológico y ahí pues las únicas que están siendo eficaces en eso son las feministas, o si no, pues tendremos Trump en toda Europa y en todas partes. ¿Te sorprendió que Yolanda Díaz llamara casi mala persona a Carlos Cuerpo aquí en Las Mañanas? A mí lo que siempre me sorprende más son las reacciones mediáticas. Yo siempre pienso que para saber cómo va la política hay que leer los periódicos. Y los dos periódicos que más apoyaron a Yolanda Díaz frente a Podemos en su momento, que fueron La Vanguardia y El País, no han tenido piedad con Yolanda Díaz. Enrique Juliana, que no es de Podemos, escribe... Aunque hizo un libro contigo. Claro, pero como discutiendo. Hace un artículo en el que lo titula Falta personal de Yolanda Díaz. El PSOE empieza a dar por amortizado a Sumar y la vicepresidenta se revuelve. El ministro de Economía es casi una mala persona. Esta es la última aportación de Yolanda Díaz al debate político en España. O sea, no tiene piedad Juliana. Y luego El País le dedica un editorial que dice: no es comprensible el ruido de declaraciones entre los responsables de trabajo y economía, y titula Yolanda Díaz eleva el tono contra Carlos Cuerpo. Claro, aquí cabe preguntarse cuál es el problema de Yolanda Díaz con la prensa que hasta hace no tanto tiempo le apoyaba, y su problema político principal. Y yo creo que lo descubrimos leyendo un tuit de la cuenta oficial del PSOE el 26 de diciembre. Entonces el PSOE tuitea, que ya no se puede decir tuitea porque es X, dice, este 2024 termina igual que empezó, con un PP que va a lo suyo, bulos y desinformación, con un PSOE que trabaja para todos y todas, revalorización de las pensiones, SMI, prórroga de la gratuidad del transporte público, suspensión de desahucios y prórroga del bono social eléctrico. Claro, el tuit del PSOE es increíble porque cita 5 medidas, de las cuales 2 no son de 2024, son de la legislatura anterior, cuando gobernaba con Podemos, y las otras 3 últimas se las arranca Podemos en negociación directa de Belarra con Bolaños hace 2 semanas en la negociación de la Ley de Eficiencia de la Justicia. Ese es el problema de Yolanda Díaz, que Podemos, con 4 diputados, consigue más cosas que ella con 5 ministros. Durante el primer gobierno de coalición, y está aquí Pablo Iglesias que puede contarlo en primera persona, se las tuvieron tiesas el PSOE y Podemos, o sea, chocaron en muchas ocasiones, pero creo que no se llegó no sé si la descalificación personal, no sé cómo calificar lo que dijo el otro día la vicepresidenta sobre el ministro Cuerpo, ¿no? Aquí lo llamativo es que se ponga el acento en eso. O sea, es verdad que nosotros... ¿Te parece llamativo que pongamos el acento en que dijera que el ministro de Economía es casi mala persona? Sí, porque yo creo que los medios hay momentos en los que deciden cuidar a alguien y momentos en los que deciden arrastrarle por el suelo.
Y es verdad que nosotros nunca llegamos a la descalificación personal, aunque éramos muy duros con el PSOE, pero cualquiera, yo ahora me dedico profesionalmente al periodismo, cuando tú eliges un tema y eliges un enfoque, ya estás tomando una decisión. En otro momento, estas declaraciones de Díaz hubieran pasado por alto, no se habrían convertido en tema de tertulias, a mi juicio, y en este caso, Enric Juliana escribió un artículo específicamente para señalar algo, que es el problema que hay detrás de todo esto, y es que el PSOE da por amortizado a Sumar. Lo que trataron de construir como un socio cómodo, como un socio útil para gobernar, ahora parece que hace que no les den los números, que digan esto ya no nos sirve y a partir de ahí barra libre para golpear en este caso a Yolanda Díaz. Más allá, y fíjate que no soy sospechoso en este contexto como de simpatizar, de que las declaraciones puedan haber sido duras, en otro tipo de contexto se estaría poniendo el foco en otro lado, se podría estar poniendo el foco en si es razonable reducir la jornada laboral o en los datos del paro. Y sin embargo, se está poniendo el foco en el carácter amortizado del personaje. Y a mí eso me parece muy llamativo y creo que, como indica Juliana, que es más listo que el hambre y siempre tiene buenas fuentes en Moncloa, tiene que ver con lo que está diciendo de que en Moncloa consideran al personaje amortizado. Es mi modesta opinión, me puedo equivocar. Yolanda Díaz dio el otro día aquí por hecho que habría presupuestos, y estaba muy segura. Ya, pues yo que tengo aquí a Pablo a mi izquierda, por cierto, que tengo aquí a Pablo a mi izquierda, pues no estoy tan segura y creo que él tampoco. Y ya no tanto por Junts, sino precisamente por Podemos, porque las condiciones que pone Podemos me parece que son inasumibles para el PSOE en el gobierno y puede que hasta para Sumar. No sé, claro que hay negociaciones que se van a abrir, pero no me imagino al gobierno rompiendo relaciones diplomáticas con Israel. No me lo imagino, Pablo. Sí, aquí dos cosas. Una, con respecto al foco, un ejemplo. Cuando yo era vicepresidente del gobierno, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dijo que el gobierno de España era ilegítimo porque tenía un vicepresidente comunista. No lo dio ni el tato. O sea, eso no fue a las tertulias, no salió en la tele y tal. Ahí no había como mucha voluntad de poner el foco en lo que algunos jueces estaban diciendo. Y eso Hombre, Pablo, pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia de una autonomía no es lo mismo que la vicepresidenta del gobierno cargando contra el ministro de Economía. Bueno, eso es opinable. Que una alta magistratura diga que el gobierno no tiene legitimidad porque dice que pero tú ahora eres periodista, sabes que tiene más salsa. Bueno, pero eso es una decisión, en lo que uno quiere poner la salsa y en lo que uno no quiere ponerla. Con respecto a los presupuestos generales del Estado, me sorprendía un elemento, que era como que las condiciones de Podemos podrían ser inaceptables para Sumar. Las condiciones de Podemos son intervenir en el mercado del alquiler, porque es inaceptable la situación que hay en este país en el que es que la gente no puede alquilar una vivienda y en el que además vemos que la compra de vivienda se está produciendo mayoritariamente por parte de profesionales inmobiliarios. En este país se está produciendo una transferencia de renta de los inquilinos que trabajan para los rentistas que viven de maravilla gracias al trabajo de los inquilinos. No sé yo por qué Sumar debería estar en contra de esto. Y hombre, romper relaciones con un Estado que está ejecutando un genocidio tampoco debería ser una cosa tan escandalosa para un gobierno de izquierdas. Lo que sí que parecía inverosímil es que ese PSOE en el que Pedro Sánchez prometió en campaña electoral le vamos a poner las esposas a Puigdemont para llevarle a la cárcel, lleve a cabo una ley de amnistía. Y también parecía inverosímil que los mismos periodistas que decían que la amnistía era inconstitucional, estoy pensando en mi amigo Nacho Escolar, de repente dijeran que claro que era constitucional la amnistía e incluso los catedráticos de Derecho Constitucional afines al Partido Socialista pasaran de decir que esto era inconstitucional a que era constitucional. En política, si la correlación de fuerzas es la adecuada, todo es posible. Todo puede ser constitucional y el tajo pasa por Valencia si es necesario. Si el PSOE quiere presupuestos, igual que fue posible la amnistía, claro que se pueden romper relaciones con Israel e intervenir el mercado del alquiler. Otra cosa Sumar es que también aboga por intervenir el mercado de la vivienda. Sí. Eso, por eso me sorprendía, vamos, es que bueno, faltaría. Yo solo he citado una de las dos condiciones. Que Sumar no estaría de acuerdo con romper relaciones con Israel. Eso, tremendas declaraciones. No. Cuando aquí la el gente... que más la conoce es Pablo. No sé si la ve capaz de, pues eso, de hacer pues eso. El inteligente
que nos cuente. Todos los inteligentes se equivocan a veces. No, pero yo quiero que me conteste a ver si él la ve capaz, ¿no? de empezar el año con esa estrategia de salir a marcar perfil propio y olvidarse de Rejón y de su dimisión como líder de Sumar y de... O sea, yo creía que la conocía, pero la realidad demostró que no la conocía tanto. O sea, yo creo que el problema o los problemas que tienen son evidentes. O sea, no hace falta que los diga yo, basta con señalarlos como obvios. Por una parte, este gobierno no cuenta con un bloque parlamentario que le permita sacar medidas adelante. De hecho, que el PSOE termine presumiendo de 2 de la legislatura anterior cuando gobernaba con nosotros y de 3 que ha pactado con Podemos hace 2 semanas, pues revela que tienen poco de qué presumir. Y ahí, digamos que Sumar y Yolanda Díaz están completamente invisibilizados. Entonces, la vicepresidenta ha hecho una promesa que sabe que no puede cumplir y al menos trata de que se hable del tema, pero sabe que no se puede cumplir porque el PSOE no va a permitir que se cumpla y porque es muy difícil que haya apoyos parlamentarios para eso sin el apoyo del PSOE. Porque el PSOE sabe que Sumar le va a votar absolutamente todo. ¿Por qué ocurre esto? Porque Sumar no es un partido, son 16 partidos y ya cada uno va por su cuenta. Después del caso Errejón, que ha situado a Díaz en una posición muy incómoda, porque se ha demostrado que tanto ella como Mónica García sabían de la famosa situación que se produjo en Castellón y le nombraron portavoz, están en una situación incómoda. Los comunes en Cataluña han dicho, contigo no bicho. Izquierda Unida hace su propio periplo mediático para decir que esas siglas ya no van a ninguna parte. Compromís señaló que ellos no tienen ningún vínculo con esa coalición y que están completamente fuera. Han abandonado la coalición, su sector canario, su sector balear. Es decir, esos son 16 partidos que caminan en direcciones muy diferentes. Claro, pues si a eso le añades que has renunciado a liderar tu partidito político y has dejado al frente a gente que no conoce nadie y que eres incapaz de sacar adelante ninguna iniciativa política, pues hombre, al final es normal que lo único que te quede sea insultar a Carlos Cuervo.